Buenos días a todos. Buenos días. Me encanta Buenos días. ver a tantas personas Buenos días. acompañándose hoy en el Día de la Conmemoración del Ambiente. Mi nombre es Giovanna Salazar. Soy la comisionada nacional de medio ambiente. Tenemos son las personas de la comisión por ahí. Hola chicos, buenos días. Tenemos algunas personas también de la comisión por ahí. Nos acompañan también pues nuestro invitado principal de esta charla, que es el jefe geólogo Ramírez. Entonces, les quiero pedir el favor, Charles y Liz, podemos cerrar el micrófono, son tan amables. Y pues vamos a dar inicio. Entonces, Dana, ¿nos colaboras, por favor? Claro que sí, se escucha un pito, no sé si ustedes lo escuchan. Ya. Sí. Bueno, muy buenos días a todos, Scouts de Bogotá y de Colombia que nos estén acompañando. Como lo dijo Giovanna, hoy estamos celebrando el Día del Medio Ambiente con charlas que ha preparado la Comisión de Medio Ambiente de Bogotá desde las 10 de la mañana hasta las 5. Entonces esperamos que estén muy conectados y participativos. ¿Pero por qué estamos acá? Porque se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas y se celebra desde 1974, el 5 de junio de cada año. Hoy vamos a tener una charla muy importante, muy espectacular, se llama Demanda de Energía y Recursos, y está a cargo de Víctor Ramírez. Él es geólogo y scouter del Grupo 89 Macuira de Bogotá y pertenece a la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Esta es una charla para todas las ramas y aquí tendremos una reflexión sobre la necesidad y uso de energía en el mundo actual, el compromiso ambiental de las fuentes energéticas que usamos. También al final tendremos una actividad a desarrollar y esperamos que estén muy participativos y acá, bienvenidos. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Dana, muchas gracias, Giovanna, muchas gracias a todos los participantes. Voy en este momento a empezar a compartir mi pantalla. Ya voy a... segundo que ahora se me perdió. Hay un zumbido muy fuerte, creo que hay unos micrófonos prendidos, por favor. Mientras tanto, le pedimos el favor a los asistentes que apaguen su micrófono y apaguen sus cámaras, porque las cámaras consumen ancho de banda e impiden que tengamos una buena transmisión de la información. Regálenme un segundo. Estoy buscando la pantalla. Pasó algo extraño. ¿Ven mi pantalla ahí el título de la charla? Sí, señor. Sí. Ok. Bueno, de nuevo bienvenidos. Esta es una serie de charlas que ha organizado la Asociación Scouts de Colombia para el día de hoy. Tengo el honor de ser la charla de apertura. Las charlas de hoy van a estar muy interesantes. Ustedes ya han escogido las charlas a las que van a participar. Todas están integradas en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y la responsabilidad que tenemos como Scouts de seguir contribuyendo a construir un mundo mejor. Este es el tema de mi charla, demanda de energía y recursos. La idea es que hagamos unas reflexiones sobre cómo vivimos hoy, cómo usamos energía y cómo usamos recursos, principalmente recursos naturales. Yo soy scouter del Grupo 89 Macuira y recientemente fui designado secretario del Consejo Scout de la región de Bogotá y tengo el honor de transmitirles estas reflexiones. Yo estoy vinculado con la Sociedad Colombiana de Geología y la Asociación Colombiana de Geólogos. Estas asociaciones están trabajando en la educación
a todos los niveles, desde niveles de colegio a universidades. Si ustedes entran a la página de la ACGGP o los recursos en YouTube, en Facebook, incluso van a encontrar, sobre todo para los chicos ahora, hay colegas míos ayudándole a las tareas de los chicos en los colegios. Si tienen temas de ciencias de la Tierra, hay videos muy interesantes, hay charlas muy interesantes, e incluso ustedes pueden contactarlos y les pueden ayudar a hacer sus tareas o sus trabajos de colegio. Yo soy geólogo con más de 27 años de experiencia, he trabajado principalmente en Ecopetrol, he trabajado en exploración de petróleo, gas y recursos minerales, y he tenido la oportunidad de dar estas y charlas parecidas en muchos escenarios. Y actualmente soy dirigente del Grupo 89 Macuira, a quien agradezco todo el apoyo que me ha dado para seguir trabajando con el movimiento Scout. Ahí está mi correo si tienen inquietudes posteriores. Vamos a empezar de manera sencilla. ¿Qué es la energía? Es algo que está alrededor de nosotros, lo vivimos todo el tiempo, pero como está, básicamente es como el aire, se nos olvida que existe el aire, se nos olvida que respiramos, pero dependemos y básicamente nuestra vida se desarrolla alrededor de este concepto que es muy importante. La energía es la capacidad de un sistema físico para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor u otra transformación. Ahora que estamos levantando el vaso del tinto o el vaso del jugo, ahí estamos usando energía para hacer ese movimiento. Cuando prendemos el computador, cuando prendemos el celular para asistir a esta charla, estamos usando energía. Y también la energía es la capacidad que yo tengo de hacer una actividad, de salir corriendo a hacer algo, de levantar un objeto, de hacer un deporte, por ejemplo. Y no solo como personas, sino como civilización, como toda la humanidad, usamos energía todo el tiempo. Voy a hacer unos ejercicios aquí muy sencillos de cómo hemos venido usando energía en los últimos más o menos 500 años. En el año 1500 se calcula que éramos 500 millones de personas. Y en el año 2010 aproximadamente 7.000 millones de personas. Hoy estamos por el orden de los 8.000 millones de personas. Pero para este ejercicio incrementamos la población en 14 veces. Pero demanda de bienes y servicios, es decir, de la energía que usábamos en esa época comparada con la energía que usamos hoy, de los recursos de alimentación, por ejemplo, que usábamos energía y que usamos hoy, no aumentó 14 veces como la población, aumentó 240 veces. Y el consumo de calorías, es decir, la alimentación, lo que yo uso para tener una vida activa, además de que hoy mi vida vaya más allá de las 6 de la tarde o cuando se me va la luz solar, aumentó en 115 veces. Es decir, no solo aumentamos como número de personas, sino como individualmente cada uno está demandando mucho más. Es decir, cada individuo usa 8 veces más energía y 17 veces más bienes y servicios. Esto para vivir como vivíamos en la Edad Media. Si lo comparamos mucho más atrás, cuando vivíamos como probablemente primates recolectores, apenas para alimentarnos y de pronto protegernos de la naturaleza, estamos usando 30 veces más energía. Es decir, no solo somos más, sino que consumimos más. Esto realmente es un estrés, es fuerte para el planeta, porque todos estamos consumiendo más. Si quisiéramos vivir con la Edad Media, pues tendríamos que acostarnos a las 7 de la noche, no tendríamos luz en la noche, no tendríamos agua potable en nuestras casas, no podríamos vivir en pisos altos. Y es más, tendríamos que tener una cantidad de sirvientes para vivir como vivíamos en la Edad Media. Y además tendríamos que pensar si uno hubiera sido el sirviente o uno hubiera sido el señor feudal que tenía los sirvientes. Por eso la energía es un evento, es un fenómeno que tenemos que entender muy bien, pues impacta prácticamente todas las preocupaciones. Y lo digo preocupaciones porque realmente se vuelven temas que nos deben angustiar. Tenemos que resolver problemas de vivienda para 8.000 millones de personas, de problemas de hambre en muchas regiones del mundo, personas que tienen una comida por día o no tienen agua, en cuanto a salud pública y agua, por ejemplo, se refiere. Tenemos que resolver temas de educación, tenemos que resolver temas de natalidad, por ejemplo, en el tercer mundo, sectores de África, que la natalidad es muy alta y estos niños nacen sin expectativas de vida. Oportunidades de equidad, especialmente para la mujer. Temas de inmigración, las poblaciones migran de un país con menos recursos a un país con más recursos o más oportunidades. Básicamente es un fenómeno que ocurre de África a Europa o nos ocurre de Venezuela a Colombia.
Y el tema climático, ya no lo debemos ver como un cambio, sino como una crisis, que hace que los otros temas sean más difíciles de resolver, sobre todo cuando tenemos climas extremos. Hemos hablado de energía y también hablamos de recursos, es decir, lo que usamos del planeta. Y con los recursos tenemos pocas opciones. Un recurso o se extrae del subsuelo o se cultiva. No hay más opciones. Si ustedes miran hacia alrededor, puede ser parte de nuestros ejercicios, probablemente tienen un computador o un celular en la mano, está hecho de metales, de minerales, de vidrios, todo esto viene extraído del subsuelo, de minas, por ejemplo. Si tienen una planta o una mata, están comiéndose un cereal, están desayunando con una arepa o huevos, esto es cultivado o obtenido del campo, pero no hay más opciones. Los recursos o se cultivan o se extraen del subsuelo. Así vive la naturaleza. Nosotros no creamos recursos de la nada como las películas de ficción. Tienen que ser extraídos de alguna manera. Y esa extracción requiere energía para que a veces estos recursos produzcan energía en nuestros alimentos o esos recursos produzcan energía, por ejemplo, cuando producimos minerales para hacer pilas y baterías. Un recurso también se extrae y se transforma. Pensamos mucho en los recursos minerales solo como el petróleo y el gas, que son solo para transportarlos. Pero miren a su alrededor, los plásticos, la crema dental, el jabón con el que se bañaron esta mañana, los que ya se bañaron y están bien uniformados, las telas de nuestros uniformes. Todo esto es material que viene fabricado de alguna manera. Mucho de esto es fabricado del petróleo, mucho de esto puede ser algodón, que es cultivado, pero son recursos que vienen de alguna manera de la naturaleza. Y hemos venido usando energía en los últimos 200 años de manera muy intensa. Aquí voy a hacer un resumen muy sencillo, no lo voy a leer todo para no cansarlos, pero antes de 1700 básicamente no teníamos una industria fuerte. La gente era principalmente agricultor, subsistencia, tenía de pronto en el campo tenía unas gallinas, unos animales domésticos para alimentarse. Y hasta 1700 básicamente el trabajo era mecánico, la energía que usábamos era mecánica en el sentido que era asociada al movimiento. Entonces, por ejemplo, cultivábamos maíz y el modo de transformarlo era moliéndolo, pero para molerlo había que molerlo con la mano, un movimiento mecánico, o a tener una máquina con un animal, por ejemplo. O teníamos esas ruedas que muestran en las películas que están asociadas a una cascada de agua que estaban girando con la energía del agua también para moler alimentos. Y la energía que recibíamos nosotros era principalmente calorías de los alimentos, y la energía que usábamos para cocinar y para ayudarnos en nuestra vida era principalmente madera que quemábamos los bosques. Ya entre 1700 y 1800 seguimos usando madera, la energía mecánica empieza a usarse de manera más intensa para la agricultura, transportamos un poco, obviamente carruajes y esto con caballos, sigue siendo energía mecánica. Ya se habían inventado algunas lámparas para iluminarnos. Muchas de estas lámparas desafortunadamente se alimentaban con aceite de ballena. Por eso se cazaba tanto ballenas hace unos cientos de años. El aceite se usaba para combustible y la grasa la usaban para jabón y otras cosas, pero básicamente era solo iluminación. Continuamos usando madera y empezamos a usar mucho carbón. Es decir, dejamos de usar la madera actual para usar la madera antigua, que en el concepto geológico la madera antigua se vuelve carbón, y básicamente para iluminarnos. Ya se crea el motor de combustión interna y se empieza a usar el carbón hacia 1800 para el motor de vapor, me equivoqué, es el motor de vapor, y esta energía mecánica ya empieza a hacer energía dinámica, energía cinética para el transporte cuando empezamos a tener, por ejemplo, trenes entre 1800 y 1900, movidos principalmente con carbón. De nuevo, empezó a usarse algo de energía eléctrica muy primaria para la iluminación, pero seguíamos usando mucho carbón y aceite de ballena. Y apenas empezamos a usar el petróleo a finales de 1800, por ahí 1880, 1900, para iluminación. En ese momento el carro no era popular, afortunadamente el petróleo reemplazó el aceite de ballena, porque si no hubiera sido así, en ese sentido ustedes no conocerían las ballenas. Luego, ya desde de 1900 se crea el motor de combustión interna, se populariza con el carro, como lo conocemos hoy, el modelo que creó Ford, el modelo T, que empezó a ser un modelo popular, se empieza a usar para el transporte. Ya empezamos a usar la energía eléctrica con los descubrimientos de Edison y de Tesla para
hacer procesos industriales mecanizados y eléctricos para fabricar cosas, entre ellos los carros, automatizar de alguna manera. Hasta principios de 1900 dejamos de usar intensamente carbón para la vida diaria, usamos el petróleo para transportarnos y reemplazamos completamente la iluminación con iluminación eléctrica. Eso ocurrió prácticamente durante todo el siglo pasado y estamos desde finales de los 90 hasta hoy en una era principalmente asociada a la información. Se crean los microprocesadores, los componentes de los computadores, la microelectrónica, y ya empezamos a usar esta electrónica para básicamente manejo de información, consumo doméstico. Tenemos electrodomésticos y aparatos electrónicos de toda tecnología en nuestras casas y de manera muy importante empezamos a usar menos petróleo y usar más gas natural, buscando energías más limpias. Y estamos en el proceso de usar energías renovables y energías más limpias, pero todavía tenemos una fuerte componente de uso del petróleo. Esta era la información es muy importante porque todo lo que estamos haciendo hoy en los computadores, los correos que ustedes generan, las publicaciones que ponemos en Facebook, en Instagram, en todos nuestros grupos, eso tiene un costo energético. Más o menos el 10% de la energía del planeta se usa para mantener, enfriar y mantener la energía de los servidores de computador que conservan toda nuestra información. O sea, escribimos un correo, lo enviamos a algún lado, se lo enviamos a alguien, eso, aunque no lo veamos, aunque sea muy pequeño, empieza a acumular una demanda de energía. Y visto de otra manera, estamos viendo de esa gráfica, tiene unas curvas complicadas, pero arriba le puse un subtítulo. Pasamos por allá en el año 1850 de venir consumiendo muchos bosques. Básicamente Europa quemó todos sus bosques, Alemania, Francia, Inglaterra se consumieron todos sus bosques, se vieron en la necesidad de buscar otra energía, afortunadamente encontraron carbón y también y desafortunadamente vieron que había recursos energéticos en otras partes, en sus colonias principalmente. Entonces quemaron sus bosques y vienen a buscar los bosques de sus colonias, en este caso las colonias principalmente que nos afecta en Norteamérica, en Sudamérica y en África. Ya hacia los años, comienzo del siglo pasado, empezamos un uso intenso del petróleo, principalmente porque se popularizó el vehículo de combustión interna, el carro que conocemos hoy, y a finales del siglo pasado empezamos a usar de manera muy intensa el gas natural y por eso tenemos vehículos con gas natural. Colombia es un ejemplo a nivel mundial del uso intenso del gas natural. Es muy importante porque usa menos petróleo, contamina menos y el petróleo, en nuestro caso, lo usamos, lo exportamos para tener unas finanzas sanas. Hay una curva en un color tenue como azul tenue o gris, se vuelve gris. Esa curva va subiendo desde 1950 hasta ahora. Esa es la curva de los gases. Estamos consumiendo ahí donde dice metano, por ahí en la mitad y arribita dice metano, estamos consumiendo más metano. Eso quiere decir una molécula de carbono más liviana, tiene una huella de carbono mucho menor que el petróleo y que el carbón. Y hacia finales de este siglo deberíamos estar consumiendo cada vez combustibles que tengan menos carbono en su molécula. Es decir, vamos a pasar de metano a hidrógeno y ojalá a energías alternativas. Y en las curvas verdes y gris más oscura, pues debe reducirse muchísimo el uso de carbón y el uso de petróleo y gas natural. Esto es para llegar a moléculas más limpias. Este es el escenario hipotético ideal, pero representa muchos desafíos. ¿Por qué? Porque seguimos necesitando energía. En el 2010 éramos 7.000 millones de personas, en 1500 éramos 500 millones de personas, vamos para 8.000, en las próximas 1 o 2 décadas vamos a llegar a 9.000 millones de personas y seguimos necesitando energía. La gráfica de las barritas de la izquierda muestra en verdecito en la parte de abajo el petróleo se sigue consumiendo. El gas, el rojito, es muy importante porque aumenta muchísimo. Olvídense de los números de las barras, pero aumenta muchísimo. El carbón lo seguimos usando porque ya lo encontramos y es muy barato. Y la barrita de más arriba, la anaranjada, representa las renovables. Es muy importante que los renovables sigan contribuyendo. En proporción, en la gráfica de la derecha vemos, miren la gráfica, la rayita verde y la rayita gris, cómo disminuyen. El gas aumenta, la rayita roja, muy importante, quiere decir que estamos consumiendo menos petróleo, menos carbón y más gas. Estamos usando
de los hidrocarburos, las moléculas, los componentes que tienen menos molécula de carbón y por tanto menor huella de carbón. Y en la parte de abajo, ahí está otra vez los renovables con la barrita anaranjada, como tiene una curva muy empinada, es decir, que está aumentando mucho. Sin embargo, en la mayoría de los casos de las estimaciones, va a llegar escasamente al 20%. O sea, es una realidad, es muy importante que entren las energías renovables, pero todavía faltan muchos años para que entren, para que reemplacen completamente los combustibles fósiles. Esto es una realidad, no es un tema dramático, pero es lo que nos está pasando y eso lo dicen todos los analistas en Colombia y en el mundo. ¿Cómo se ve de otra manera? Olvídense de lo que está en inglés, miren los círculos de la izquierda a derecha. El círculo amarillo grande es el petróleo, el círculo verde clarito es el gas natural, el círculo un poco verde, un poco más oscuro es el carbón, y otros renovables está en un color como celeste y luego vienen las otras bioenergías. Pero lo importante es que miren que el círculo, comparando, hay una línea horizontal, comparando 2018 a 2040, básicamente el petróleo prácticamente no cambia en el consumo, seguimos consumiendo mucho petróleo. ¿Cómo lo reemplazamos? Estamos consumiendo mucho más gas natural, es decir, estamos haciendo la transición de nuevo. El petróleo son moléculas muy complejas de carbono e hidrógeno. El gas natural es CH4, una molécula de carbono y 4 moléculas de hidrógeno, es decir, tiene muy poquito carbono respecto al hidrógeno. Y el carbón desafortunadamente sigue básicamente seguimos consumiendo lo mismo porque es muy barato y ya lo tenemos. Colombia tiene uno de los yacimientos más grandes del mundo y las otras energías aumentan en gran proporción, donde dice otras renovables, aumenta como 4 veces, pero todavía necesitan que pasen más cosas para que siga aumentando fuertemente. Entonces, como digo en el resumen, para el 2040 todavía el petróleo, el gas y el carbón siguen aportando el 70% de la energía que estamos requiriendo. Dentro de esos tres, petróleo, gas y carbón, es muy importante que seguimos consumiendo cada vez más gas natural, igual que pasa en Colombia con el gas natural domiciliario y el gas vehicular. Ahora, comparemos si es que haciendo este reemplazo realmente, supongamos que no lo hagamos por términos económicos, lo hagamos por términos ecológicos. Si realmente dejamos de consumir combustibles fósiles y nos vamos al 100% a combustible energías alternativas, es así de limpio. Aquí hay un resumen sencillo. En los combustibles fósiles, que son principalmente carbón, petróleo y gas natural, en los procesos de extracción se afecta la tierra, se afecta el agua y se generan emisiones. Cuando se perforan los pozos y se hacen los trabajos para que los pozos puedan poner a producir, se usa tierra, o sea, vamos al terreno, ocupamos un espacio, se usa agua porque necesitamos unos fluidos. El flaring es una palabra, me disculpan que la dejé en inglés, se quema gas cuando se está sacando porque el gas al principio no se puede rápidamente conectar a las tuberías. Hay una etapa en que se quema el gas. Colombia ha venido regulándolo. Colombia está quemando mucho menos gas de lo que queman otros países del mundo. Hay un manejo del agua. Lo que tenemos que hacer es reciclarla, saber que el agua que usemos en estas actividades sepamos disponerla adecuadamente. Se cree que causa sismicidad. La sismicidad es muy baja, la sismicidad no la sentimos, pero tiene unos efectos. Tenemos que transportar esos líquidos que producimos en los poliductos, oleoductos, o por camión, o por barco, por trenes. Colombia, desafortunadamente, los ductos sufre muchísimo por los atentados de la guerrilla. En refinación y petroquímica también producimos emisiones y una cantidad de derivados que hay que saber manejar. Y cuando lo usamos, por supuesto, cuando usamos el petróleo o el gas, pues hay unas emisiones como las normales que tenemos en los vehículos. O cuando usamos el petróleo para generar energía eléctrica, también hay unas emisiones. El gas que usamos en las estufas, por ejemplo, o en los calentadores en las casas, no tiene emisiones, básicamente se quema todo, de nuevo indicando que es mucho más limpio. Pero comparemos lo mismo con lo que pensamos renovables. ¿Será que es completamente verde? En la minería de los renovables, minerales como el litio, las tierras raras, otros minerales que usamos para las energías alternativas, para los molinos de viento, esos molinos son unas estructuras de acero gigantescas que consumen metales y minerales, pues igual usamos un territorio, tenemos que usar agua para procesar los materiales, hay emisiones cuando se procesan los materiales, cuando fabricamos lo que necesitamos fabricar como las baterías de los celulares, las baterías de los carros, las pilas que usamos en nuestros aparatos, tenemos que construir, por ejemplo, los molinos de viento, unas turbinas, en los esquemas solares tenemos que usar paneles, baterías,
cuando hacemos la etapa de producción de esta energía, pues tenemos que usar tierra para poner granjas solares o granjas de viento, o granjas de viento, por ejemplo, parques de viento. Cuando la transmitimos, pues normalmente lo que hacemos es convertir esta energía en electricidad. Hay que montar torres para los cables y cableado, y esto ocupa un territorio y puede pasar por territorios en los que tengamos que tener cuidado con el impacto. Y hay vertimientos porque cuando se terminan de usar estos minerales, cuando la batería de nuestros celulares pierde su vida útil, tiene un efecto contaminante muy alto. Hay que saber qué hacemos con ella. Entonces, efectos tenemos de los dos frentes, de los combustibles fósiles y de los renovables. No es que los renovables sean completamente inertes con el medio ambiente. Y claro, seguimos necesitando energía, pero ¿a qué costo? Miren la foto de la izquierda, esa es una de las aspas de un molino de viento. Eso es una cantidad de hierro, acero y cobre. Tiene conductores, hay que echarle lubricantes. Los lubricantes y los refrigerantes de estas turbinas son como 200 veces más nocivos para la capa de ozono que el gas que usábamos antes en las neveras o que el gas que usamos de los aerosoles. Pero lo necesitamos. Y hay una frase muy interesante y lo dicen en inglés: NIMBY, no in my backyard, o sea, no en mi patio. Listo, qué chévere que hagamos un molino de viento. Uy, pero no lo hagan en mi terreno, háganlo en el vecino. O Nueva York dice, no, prohibamos el fracking, pero dejemos que Pensilvania haga fracking. Entonces, eso es porque seguimos necesitando energía, pero no nos gusta ver lo que representa usar esta energía. Usamos, por ejemplo, celulares, pero no a todos nos gusta que nos pongan la antena de transmisión de datos de los celulares en el parque del frente, aunque se haya medido y se sepa que esas ondas son nocivas o no son nocivas. Yo he estado en experimentos en que la han medido y las ondas no tienen ningún efecto, son mitos de que cáncer, no sé qué, pero listo, queremos todos tener celular, pero no pongan las antenas aquí. Miren el tamaño, como se muestra a la derecha, el tamaño de estas aspas. Hay efectos sobre la migración de las aves en algunas áreas porque son aspas muy grandes, efectos sobre el viento local, efectos sobre la humedad local, pero estamos pensando que necesitamos esa energía. Pensamos que los vehículos eléctricos son una novedad, son lo último en tecnología, pero esos vehículos se vienen considerando desde hace más de 100 años. En la foto, el muñequito de la izquierda, vemos una imagen de un vehículo eléctrico de hace más de 100 años. Por ahí en los 70 Estados Unidos trataron de usar este vehículo parecido a mi carro, eléctrico. ¿Pero por qué no se impuso? Porque cuando el vehículo eléctrico se conecta a la red eléctrica, pues consume energía. Y en Estados Unidos en particular, la energía eléctrica se produce en mayor parte de carbón, de quemar carbón. Es decir, si yo reemplazo muchos vehículos de gasolina por vehículos eléctricos, termino consumiendo más carbón y termino haciendo más daño que bien para el medio ambiente. ¿Y por qué no se han popularizado? Probablemente porque no era un tema económicamente viable. Y hoy pues tiene subsidios, Elon Musk de Tesla ha aprovechado todos estos temas y está metiendo el vehículo eléctrico. Y aquí hay vehículos eléctricos y es muy interesante todo lo que hay que hacer, pero consumen energía eléctrica, por supuesto. No son completamente autónomos. Y cuando se acabe la batería, hay que saber qué hacer con ella. Y claro, necesitamos energía. Esta es una patineta de hace más de 100 años, es una patineta de gasolina, tiene un motorcito de gasolina. Hoy lo vemos como moda, pero ya lo conocíamos. La gasolina le permitía a esta persona echarle su tanquecito de gasolina y salir a andar e ir a una estación de gasolina. ¿Qué pasa? En la foto de la derecha, ese es un vehículo eléctrico, ahí se le alcanza a ver la marca. Tengo amigos que tienen este vehículo eléctrico, salen a la carretera y miren una planta de carga en una carretera en Estados Unidos. Al frente es una fachada muy bonita del cargador eléctrico, pero atrás ese cargador eléctrico lo están alimentando con diésel. Es decir, por moda, pero seguimos usando combustible diésel. Entonces, el cambio que le estamos haciendo al planeta no es que sea del todo cierto, por lo menos no totalmente. Es una reflexión que tenemos que hacer. El vehículo eléctrico sigue consumiendo energía. El vehículo eléctrico tiene cauchos, plásticos, pinturas, que de todas maneras necesitan, en la mayoría de los casos, derivados del petróleo. Y aquí una foto de una granja solar en España. Es una cantidad de territorio gigantesco, tiene un efecto sobre el ecosistema muy importante. La reflectividad que causa estas granjas afecta las rutas de migración de las aves y además ocupa mucho espacio. Y hay una reflexión aquí adicional. La energía solar
por supuesto que es completamente renovable. El sol y el viento para las granjas eólicas es renovable, pero todo el material que usamos cuando se nos acaba ya no es renovable. Hay unos problemas serios en unos parques solares en España, porque la tecnología con que hicieron los paneles, la tecnología no usó conceptos de economía circular, entonces son una cantidad de desechos que no saben qué hacer con ellos, es decir, se van a volver basura. Y de nuevo, aquí hay un ejemplo, es extremo. Yo soy experto en la industria petrolera, pero pues aquí es solo una comparación. Miren un caso de un pozo petrolero, estos son dos ejemplos de Canadá, y el caso de una mina de litio. La mina de litio, que es la que usamos para nuestros celulares, pues tiene una huella sobre el medio ambiente muy alta. Esa mina seguramente se puede recuperar, pero van a pasar muchísimos años. Mientras en un caso del petróleo, llevamos más de 100 años en la industria del petróleo, y cuando se hacen las cosas bien, el efecto se puede contener bastante bien. ¿Y por qué debemos hacer esta comparación? Porque toda fuente de energía que usemos para reemplazar el petróleo tiene que ser abundante, barata, es decir, o por lo menos tiene que ser, no debe ser mucho más cara que la que usamos hoy, y tiene que ser confiable y debería ser limpia, que eso es lo que hacen los gobiernos, exigiendo que las energías que usemos sean limpias, es decir, respecto al medio ambiente. En cuanto a costos, esto es en cuanto al tema de barata, en la última década hay aquí una comparación del costo de energía renovable comparado con los combustibles fósiles. Hay unas barritas ahí en una zona como gris que muestra que las energías de biomasa, geotérmica, hidráulica, la solar fotovoltaica, la energía que se produce con el viento, tienen unos valores que ya se comparan con el usar energía de los combustibles fósiles. Es decir, ya pueden empezar a reemplazarlos. Obviamente esto requiere temas comerciales, que los gobiernos den exenciones de impuestos, que haya subsidios a las investigaciones de las universidades, pero ya es un escenario más positivo. ¿Y por qué los gobiernos tienen que apoyar esto? Porque los gobiernos necesitan seguridad energética. La seguridad energética requiere que la energía sea económica, es decir, que se pueda pagar y que se pueda vender a buenos costos. Si hoy nos traen una energía cualquiera, una muy buena propuesta para cambiar nuestro uso energético, pero vale 10 veces a la energía que recibimos hoy, pues probablemente va a ser muy difícil que decidamos empezar a pagar en vez de 100.000 pesos de recibo de energía, 1.000.000 de pesos. Eso necesitamos tenerlo en mente. Que sea disponible. La energía eólica es muy interesante, pero no ventea todo el tiempo. La energía solar es muy abundante, pero cuando se nubla, como pasa con nuestro clima que varía tanto, se cae la red, entonces tiene que tener una continuidad. Eso se refiere a la intermitencia y que sea segura para la naturaleza y la actividad humana. Una energía muy confiable en términos de ingeniería es la energía nuclear, pero tenemos muchas dudas qué pasa con la naturaleza y la actividad humana, como lo que pasó en Chernobyl y Fukushima. Y que sea sostenible, pues que sea limpia, que tenga pocas emisiones, que no necesitemos una gran cantidad de energía para alimentar nuestros aparatos. A algunos de ustedes, tal vez las ramas mayores, a los lobatos no les tocó, pero un celular como el que tenemos hoy, que la batería nos dura 2 días, pregúntenle a sus papás cómo era la batería de los primeros celulares hace 20 años en Colombia. La batería era como una barra de panela. ¿Por qué? Porque no había una densidad de energía adecuada. Y que sea seca respecto al uso del agua, es decir, que no necesitemos agua para todos los procesos. Y aquí entra el gas natural porque es el que está representando ese paso de usar combustibles fósiles densos como el petróleo y el carbón a combustibles más limpios. El gas natural es limpio, barato y abundante. Yo trabajo en la industria petrolera, buscamos petróleo y muchas veces encontramos gas. Contamina menos que el carbón, es obvio por las moléculas de carbono. La demanda está en aumento. Colombia ha hecho un ejercicio técnico muy importante de aumentar el uso de gas natural vehicular y domiciliario. Esto no es común en el mundo. Las economías de los países están buscando que con el gas se asegure tenga seguridad energética, y muchas compañías que son las que invierten mucho dinero en el mundo están invirtiendo en gas natural, de nuevo tratando de cumplir esas premisas, que sea abundante, barato y confiable. Y bueno, ¿cómo vamos nosotros ahí? ¿Cómo va Colombia? Les voy a poner unas gráficas complejas, se las voy a aplicar de manera sencilla. Esto es el Plan Energético Nacional publicado en diciembre del año pasado. Aquí vemos, olvídense de todos los colorcitos, les voy a resumir.
En 1975 básicamente quemábamos leña y bosque, todo lo que fuera madera lo quemábamos y ese era el 50% de nuestra energía. Solamente usábamos un 20% de derivados del petróleo. Al 2018 hemos reemplazado todo ese uso de leña y bagazo, es decir, quemar madera, por una gran cantidad de derivados del petróleo. Hemos reducido el uso de leña y bagazo. Todavía hay mucha gente que cocina con leña. Esto tiene unos efectos para la salud y para el ecosistema muy importantes. Pero en la gráfica de la derecha, miren donde dice 16%. Estamos cada vez usando mucho más gas natural. Seguimos usando diésel y gasolina, por supuesto, porque lo necesitamos sobre todo para el transporte. Pero Colombia, al igual que el resto del mundo, está cada vez usando más gas natural. Y en 3 escenarios que proyecta el Ministerio de Energía, la Unidad de Planeación Microenergética, 3 escenarios diferentes, que si la economía crece mucho, como en la primera gráfica de la izquierda, crece más o menos normal, o crece poco. En los 3 escenarios seguimos usando combustibles fósiles, seguimos dependiendo de ellos, seguimos teniendo una gran cantidad de aporte de la gráfica, la zona gris de las gráficas es diésel, las rojas de gasolina, y miren la blanquita que es gas natural. Miren cómo en los 3 escenarios aumentamos el consumo de gas natural. En Colombia es muy importante que nosotros generamos energía eléctrica, sobre todo con las hidroeléctricas. Es muy importante porque es mucho más limpia que quemar diésel como hacen en Centroamérica para generar energía eléctrica. Pero lo que dicen las 3 gráficas es que seguimos necesitando diésel y gasolina y gas natural, es decir, seguimos usando derivados del petróleo, sobre todo por temas de transporte, carbón, y carbón para generación y para exportación. El gas natural sigue siendo el energético de transición y ojalá sigamos usando menos leña. Y así se ve hoy en Colombia. Tenemos 15 millones de vehículos, casi 10 millones de hogares usando gas natural. Hay 4 millones de hogares que cocinan con GLP, ese es el gas que nos entregan en los cilindros. Hay mucho uso de petróleo de petróleo y gas en la industria petroquímica para todos los derivados que necesitamos, plásticos, lubricantes, derivados para la farmacéutica, todos los derivados que usamos hoy para protegernos del COVID, las mascarillas, todas esas fibras sintéticas son hechas a partir del petróleo. Hay más de casi 1.400.000 vuelos transportando gente y carga en Colombia por año y hay más de 5.500 industrias que usan gas. Es decir, seguimos, así reemplacemos. Así haya paneles solares en los techos de algunos de conjuntos en Bogotá, así haya parques eólicos en La Guajira, así Ecopetrol haya puesto un parque solar en uno de sus campos, seguimos teniendo, para darle bienestar a nuestra sociedad, una necesidad de usar mucho combustible fósil, mucho hidrocarburo. Y Colombia, pues, tenemos un hidrocarburo que nos permite vivir, subsistir, pero tenemos tanto. Este mapa complicado muestra el mapa de los países del mundo asociados a su tamaño de sus reservas. Miren cómo se ve Venezuela de grande, porque tiene muchas reservas que no las puede usar por su crisis política, es otra cosa. Y Colombia está por aquí en esta esquinita. Colombia, no se preocupen por los números, pero Colombia tiene como 200 veces menos petróleo que Venezuela. Tiene 100 veces menos petróleo que Canadá. Y eso apenas toca ponerle la lupa, eso nos alcanza con lo que consumimos, nos alcanza para 7 años y apenas impactamos en la huella energética del mundo el 0.3%. O sea, si hacemos lo que hagamos con nuestra energía en Colombia, no tiene impacto en el mundo. Lo que decida Estados Unidos, lo que decida Arabia Saudita, eso sí tiene impacto en el mundo. ¿Y cómo estamos nosotros ahí para ir redondeando las ideas? Tenemos que saber para dónde va la industria energética. Como les dije, es una realidad, seguimos usando combustibles fósiles, debemos seguirlo reemplazando por gas natural, que es el que va a permitir que hagamos una transición limpia y que podamos implementar las energías alternativas, pero con mucha ayuda de los gobiernos. Hay unas reflexiones que tenemos que hacer. Si hay una intención de combatir la pobreza energética, hay partes donde todavía en Colombia se cocina con leña. El gobierno sí se está dando la pela a los gobiernos de poner dinero para llevar la energía a todos, energía limpia que todos deberíamos tenerla. Sí hay un impulso a las fuentes no convencionales, hay muchos subsidios que tienen que venir del gobierno. Cuando la economía le falta plata, el gobierno no da subsidios.
Esto se ve muy bien a nivel experimental, pero todavía le falta. El gas natural, todos lo aceptamos que es el energético de transición, tenemos que seguirlo promoviendo, Colombia lo ha hecho bien. Tenemos que electrificar la economía mundial, usar menos carbón para alimentarnos, menos carbón para iluminarnos y usar más energía eléctrica. Hay una realidad del cambio, de la crisis climática que tenemos que enfrentar. Hay una realidad geopolítica. Los árabes ponen todo el petróleo que ponen en producción porque los árabes pueden producir petróleo a precios muy baratos, pero en 50 años ese petróleo lo vamos a usar menos, ellos tienen que venderlo todo rápido. Eso es un tema de economía. Hay una percepción negativa sobre los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles nos trajeron hasta donde llegamos, pero tenemos que cambiar. El primer paso es usar más gas natural. Muchos de ustedes pueden desarrollar planes de carrera en todos estos frentes, tanto en el desarrollo de los recursos como en la protección del medio ambiente para que el desarrollo de los recursos sea sano. Hay temas de innovación y tecnología que vienen muy rápido. Ustedes, los más jóvenes, están más preparados que las anteriores generaciones como la mía para entender esto. Hoy la situación es completamente anormal. Estamos en tema de pandemia. El tema de pandemia también nos tiene que ayudar a pensar en nuestros hábitos de consumo. Miren en su closet, miren la ropa que se ponen, miren lo que gastan. Realmente todo lo que veníamos gastando lo necesitamos. Todos los hábitos de consumo son sostenibles. ¿Para qué me compro la chaqueta más cara? ¿Para qué cambio el carro si en este tema de cuarentena veo que no depende mi vida de ello? Y hay una situación económica global muy crítica que nos va a llevar a un cambio muy, muy importante. Y seguimos necesitando recursos. ¿Por qué? Porque cada niño al nacer necesita una gran cantidad, para su vida media va a necesitar una gran cantidad de recursos, todos recursos minerales y energéticos. La gráfica está en inglés, pero ustedes entienden los números. Más o menos un niño que nace hoy en Norteamérica, en Estados Unidos o en Canadá, con una vida media como de 76 años, necesita 1,5 millones de kilogramos, es decir, 1.500 toneladas de minerales, metales y combustibles. Esto es en promedio. Necesita mucho. Obviamente un niño que nazca en Norteamérica necesita mucho más o va a gastar mucho más de un niño que nazca en África o en el Chocó. Y esto es en promedio. ¿Por qué? Porque tenemos otra responsabilidad muy importante, otra crisis muy importante, es la desigualdad. Y hay niños que nunca van a ver estos recursos. Y para eso tenemos que combatir la desigualdad. Y en eso tenemos un compromiso muy alto: combatir la pobreza energética. El acceso a estos recursos contribuye a combatir la desigualdad. Aquí están las 17 metas de desarrollo sostenible. Ahorita a las 12 hay una charla muy interesante sobre cómo los Scouts participamos de estas metas de desarrollo sostenible, pero todas estas metas requieren un uso responsable de recursos y un uso responsable de energía. ¿Para qué? Para que, al igual que yo tengo acceso a energía y recursos, lo tenga un niño en África o en el Chocó. No es moralmente aceptable que yo tenga el acceso a estos recursos y otra persona de otra parte del planeta no los tenga. Y un ejemplo de Colombia. Esto es de hace un mes, publicado por El Tiempo. Todos esos punticos azules muestran que hay más de 1.700 poblaciones, una gran cantidad de compatriotas nuestros, amigos nuestros, Scouts deben estar aquí, que todavía se alumbran con vela. Esto no es aceptable. Ellos tienen derecho a la misma energía que tenemos nosotros. Y como Scout, ¿cómo vamos ahí? Debemos seguir la ley y la promesa, usando varias de nuestras premisas: solidarios, responsables, económicos, es decir, austeros. En la pandemia vemos que podemos ser muy económicos, optimistas, por supuesto, para que se nos ocurran nuevas cosas, y seamos respetuosos y amigos de la naturaleza, pues podemos hacer un uso más responsable de nuestros recursos. Y sobre todo, principalmente todos los que somos Scouts, los que tenemos la ley y la promesa, dando ejemplo en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestros círculos sociales. La mejor energía, cualquiera que usemos, la mejor energía es la que no desperdiciamos. Seamos el mejor ejemplo. Apaguemos la luz, pensemos si tenemos que usar todos los aparatos que estamos usando, pensemos si tenemos que usar tanta agua cuando nos bañamos, pensemos que si tenemos que comprar cosas que no necesitamos. Y ahí vienen las 3R. Reduzcamos el uso de lo que no necesitamos. En la pandemia hemos visto que hay cosas que no necesitamos. Reutilicemos lo que todavía es útil. Hay cosas, si una prenda está nueva, unos zapatos están todavía en buen estado, ¿para qué cuál es el afán de ir a cambiarlos? Solamente hagamos la reflexión. Y por supuesto, reciclemos todo lo que se pueda aprovechar. Este es mi mensaje. Muchas gracias. De nuevo, pásense por la página de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, que tiene muchos recursos e incluso les puede ayudar a ustedes a hacer las tareas.
muchísimas gracias a la Comisión Ambiental, a Johanna, a Donna y a mi Grupo 89 Macuira por permitirme estar acá. Un abrazo para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, jefe, por la Muchas gracias. Creo que había una Gracias. Muchas creo que había una tareita. Muchas gracias. Volvamos a cerrar los micrófonos, por favor. El jefe nos va a dejar una tareita, una actividad muy interesante en la que nosotros vamos a aplicar lo que él nos está enseñando. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias, jefe. Quedamos muy contentos con esta charla. Creo que aprendimos bastantes cosas muy interesantes. Entonces, escuchamos cuál es tu propuesta. Bueno, es sencillo. Solamente, o sea, no tenemos aquí que salir corriendo a hacer nada. Solamente piensen, cada uno piénselo y escríbalo. Piense en 2 aparatos de su casa, 2 cosas que ustedes usen, que usan energía, que la tienen que conectar, que la tienen que mover, que usan energía de manera obvia. Y piense en 2 cosas que no se tengan que conectar a la red energética que usamos en nuestra casa para nuestro día a día. 2 elementos de cada uno de estos temas, 2 que usen energía conectándose y 2 que no se conecten. Y para los que no se conecten, piensen qué lo mueve. Aprovecho y saludo a nuestro scout Samuel Cifuentes, que está de cumpleaños, por ahí lo veo, Samuel. Gracias, jefe. Entonces, miren, si la nevera obviamente se conecta, la plancha obviamente se conecta, ¿y esa energía de dónde viene? Lo que no se conecta, yo no sé si todavía en las casas existan las máquinas de moler, pero si tienen una batidora, hay batidoras manuales. Eso no se conecta, pero ¿de dónde sale esa energía? Manual, creo. Puede ser manual, claro, pero la energía manual viene de la energía que yo consumí con mis alimentos. El fondo es que siempre vamos a necesitar energía. Desde que yo me mueva y genere una acción en algo, estoy usando energía. Y la energía que yo uso, si yo tengo una bicicleta, no la estoy conectando a la red eléctrica o las bicicletas mecánicas, pero al darle pedal estoy usando mi propia energía. ¿De dónde viene mi energía? No puedes participar. Mi energía viene de los alimentos que yo recibí y esos alimentos usaron energía en algún momento. La reflexión principal es que seguimos usando energía y lo mejor que podamos hacer es ser usuarios responsables de la energía. Usuarios que tengamos conscientes que la energía viene de algún lado. Puede que los más jóvenes no tengan la preocupación de pagar el recibo de energía. Independiente de eso, o independiente de que la energía llegue muy barata porque usamos gas natural o porque pusimos un panel solar que me ayuda en el techo, esa energía vino de algún lado. Listo, esta era una reflexión para que se hagan ustedes, hagan esta reflexión y de nuevo la invitación a que, siguiendo la ley y la promesa, mantengamos nuestro buen ejemplo para respeto al medio ambiente. De mi parte no es más, Dana y Johanna, les cedo la palabra. Listo, Víctor, muchísimas gracias, una charla muy interesante y creo que la mejor invitación fue la mejor energía es la que no utilizamos y que como scouts podemos aportar con las 3 R que nos comentabas al último de reducir, reutilizar y reciclar. Muy chévere la charla, una gran invitación y no olvidar que los scouts estamos para impactar positivamente también a nuestro ambiente, que de eso depende el futuro de todos nosotros. Muchas gracias.